39 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado es el doctor Ismael Quintana, constitucionalista y docente universitario también. Doctor Quintana, entiendo que ya está exactamente ya. Saludándolo, pues doctor, buenos días. El periodista Alcides Montilla, ya mismo se incorpora también el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa. Doctor, vamos a hablar sobre este tema conflictivo, político, jurídico, electoral, ¿verdad? Que ayer pues causó cierto revuelo en el país cuando se empezaban a analizar ese pedido de la vicepresidenta, ¿verdad? Que pide sanciones en el Tribunal Contencioso Electoral al presidente de la República, inclusive pide hasta la destitución, multa, etcétera, no solamente al presidente, sino a otro grupo de personas. Quisiera más bien empezar la entrevista pidiendo una opinión suya desde el punto de vista constitucional, porque escuché que el presidente que va a la reelección, ¿verdad? Dice que no va a pedir licencia con el ánimo de que la vicepresidenta no asuma la presidencia, que no hará campaña electoral salvo en las horas desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, lo cual, pues reitero una vez más, no haría posible, ¿verdad?, el regreso de la vicepresidenta por un periodo largo de tiempo. ¿Es factible este tipo de propuestas, de posiciones, doctor Quintana? Buenos días. Bueno, buenos días, don Alcides. Un abrazo para usted a la distancia. Por supuesto, un saludo Igualmente. para la audiencia de Atalaya. Yo ayer leía ese tuit publicado por un colega de ustedes, eh, donde anuncia que el presidente tendría dos brillantes ideas. La primera, no hacer campaña electoral, lo cual es muy, digamos, lo cual resultaría muy complejo porque le llevaría a él a confundir el rol de presidente y candidato a la vez. Sí. Eh, en ese sentido, decir que no va a hacer campaña electoral significaría, por ejemplo, entre otras cosas, que él no estaría asistiendo a los debates presidenciales, que según nuestro Código de la Democracia, artículo 220, son obligatorios. Obligatorio. Porque, efectivamente, el hecho de no asistir a los debates implica el cometimiento de infracción electoral por si acaso. Entonces, no es un chiste ni es un juego. Yo no sé francamente quién le está mal asesorando al presidente Daniel Noboa en esta materia, pero decir que no va a hacer campaña no es la salida, mi querido don Alcides. Y luego, claro, se plantea, o este colega de ustedes planteaba otra, digamos, otra opción que parece que el gobierno está barajando, que es esta de realizar actos de campaña electoral entre las 18 y las 22 horas, ¿no es cierto? Como quien dice, fuera del horario de trabajo, con lo cual no tendría la necesidad de encargar la presidencia de la República a nadie. Vea, yo creo que esas brillantes ideas pueden terminar de complicar la candidatura del presidente Noboa, pueden hacer que una mayoría parlamentaria intente destituirlo del cargo por generar crisis política, pueden hacer que alguien presente una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral por el cometimiento, insisto, de una infracción electoral. De tal manera que yo no le invitaría ni le aconsejaría al presidente Noboa a hacer uso de esas dos grandiosas y geniales ideas. A mí me parece que en esto la cuestión tiene dos alternativas. Una, o entendemos que el presidente Noboa está yendo a una reelección o que está optando por la reelección al cargo de presidente de la República y que por lo tanto el artículo 93 de la ley electoral es aplicable y que por lo tanto cuando inicie la campaña electoral él tendrá que acogerse a una licencia sin sueldo mientras dura la campaña electoral, habiendo entonces una causa de ausencia temporal que haría que quien le tiene que reemplazar, que hasta este momento es Verónica Abad, asuma en ese momento la presidencia de la República. Esa es la primera opción que él tiene. La segunda, que es a la que yo me adhiero, es la que yo, digamos, es la postura que yo he mantenido durante todo este tiempo, que es que Daniel Noboa no está yendo a una reelección, sino que Daniel Noboa está optando recién por su primer periodo completo de gobierno
y que a la luz de una sentencia interpretativa del año 2010 de la Corte Constitucional, no habiendo reelección, él no está dentro del supuesto del artículo 93 de la ley electoral, con lo cual él no requeriría acogerse a ninguna licencia sin sueldo para hacer la campaña electoral, que dicho sea de paso, va a durar 30 días en la primera vuelta. Entonces, vea, en esto o somos frontales, ¿ya? Pero esto de las medias tintas a mí no me gusta. Soy presidente candidato, pero no mucho. Hago campaña electoral de 18 a 22 horas para hacerme el sabiondo y esquivar la ley. Eso a mí no me gusta. O tomamos una posición jurídica y la aplicamos. Y yo entendía que la presidencia de la República tenía ya una posición jurídica que era esta segunda que le estoy comentando, es decir, que Noboa, al no ir a una reelección, no requiere de acogerse a licencia sin sueldo, con lo cual evidentemente no haría necesario el encargo de la presidencia de la República. Digamos, en este punto de la relación, si es que le podemos llamar relación a lo que existe entre el presidente y la vicepresidente Abad, eh, ya para nadie es un secreto que eso está roto hace rato y que por supuesto para el país sería muy riesgoso encargar la presidencia de la República a la señora Abad. Vistas no solo las ansias de poder que la dama tiene y que los está demostrando con estas denuncias en el contencioso electoral, sino además porque en un mes de gobierno ella va a venir y va a deshacer las cuestiones buenas o malas que ha hecho el presidente Noboa, empezando por rearmar el equipo de gobierno, nombrar a su propio gabinete, remover a ministros, tomará otras decisiones, pero es que ella ya lo ha anunciado. De tal manera que Que en esto a llega mí con me sed de parece venganza. efectivamente. Entonces, yo creo que en este punto, lo que tiene que tratar de evitar el presidente Noboa, más allá de que Abad asuma o no asuma la presidencia, es que el país, en un mes o mes y medio que va a durar la campaña electoral, colapse por una disputa que ya ha trascendido de lo personal y lo político al plano institucional. Y en ese sentido, a mí me parece que ahora lo más saludable es que él siga el criterio jurídico que ya sostuvo cuando envió la consulta al Procurador General del Estado, y que es que él no requiere acogerse a una licencia sin sueldo porque él no está optando por un periodo de reelección. Digamos, a mí jurídicamente me parece esa postura absolutamente correcta, ¿no? Yo he mantenido eso y no voy a cambiar esa posición. Correcto, doctor. Y lo otro, eh, eh, es una paranoia de Noboa hablar de golpe de Estado. ¿Quién lo quiere tumbar al presidente? A ver, yo creo que más allá de una paranoia, me parece que es desacertado, ¿no? Me parece que es apresurado hablar de un intento de golpe de Estado eh, por el solo hecho de que se presente una denuncia, que además está muy mal hecha, ¿no? La denuncia que ha presentado la vicepresidenta Abad, que incluye hasta faltas de ortografía en su contenido, está tan mal hecha que el juez Muñoz incluso ha tenido que mandarle a aclarar y completar, porque el juez no entiende cuál es la Claro, pretensión, ayer. no entiende cuáles son los hechos que harían, que constituirían la infracción electoral muy grave que le está imputando al presidente Noboa. No entiende cuál es el fundamento jurídico de la denuncia. Entonces, a ver, yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa es que nosotros cuestionemos el abuso del derecho en el que ha incurrido la vicepresidenta Abad con una finalidad exclusivamente política, porque, perdón, que la vicepresidenta Abad me venga a hablar hoy de violencia política de género, cuando en el discurso de su campaña electoral minimizaba esas situaciones, me parece un sinsentido. Es decir, estamos claros que a la señora Abad lo que menos le interesa es que se sancione el hecho de violencia político de género. Lo que le interesa, y eso está claramente en la pretensión de su denuncia, es que a Noboa se le multe con el máximo de la sanción pecuniaria, que se le suspendan los derechos políticos por 4 años, con lo cual quedaría inhabilitado para ser candidato, y que además se lo destituya de la presidencia de la República, ¿no? Entonces, una ansia, una ambición de poder, de llegar, así sea un mes o mes y medio, a la presidencia de la República por esta vía. Entonces yo creo que hay un acto muy claro de abuso del derecho, pero no es, digamos, eso ni de lejos constituye un intento de golpe de Estado. Pues, digamos, los golpes de Estado además son maniobras o actuaciones que se realizan al margen de la ley, con la finalidad de subvertir la institucionalidad, el orden democrático, el orden constitucional.
Entonces esto ni de lejos se parece a un intento de golpe de Estado. Lo podría calificar como un mal intento, un mal Doctor, ensayo doctor, de denuncia electoral. doctor, doctor, mire, ¿no cree usted que el juez ponente de esta causa, el defenestrado, entre comillas, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, señor Fernando Muñoz, en esta respuesta que le ha dado a la vicepresidenta, ¿verdad? Que la manda a enmendar algunas cosas, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué no le dijo, vea, señora vicepresidenta, en su pedido usted solicita, entre otras cosas, que se destituya al presidente de la República, cosa que el Tribunal Contencioso Electoral no lo puede hacer? Tome su documento, se lo devuelvo o rehágalo o terminamos ahí el asunto. ¿Por qué no le dijo eso el juez A ponente, ver, doctor? porque hay que separar las cosas. Cuando uno presenta una demanda, una queja, una denuncia, en general una petición, uno puede pedir, porque además del papel soporta todo, uno puede pedir lo que se le ocurra. La señora Abad puede pedir que se le done el Palacio de Carondelet, o cualquier cosa, como las que ha pedido. Multa, destitución, suspensión de derechos políticos. Pero finalmente, ¿quién resuelve? Es el juez, digamos, en primera instancia y luego el tribunal en instancia definitiva, el pleno del tribunal. Entonces, evidentemente, el juez no le puede rechazar liminarmente a través de un auto de inadmisión la denuncia indicando, oiga, usted me está pidiendo que le destituya al presidente y yo considero que el tribunal no tiene competencia para destituir al presidente por esta vía. Porque primero eso sería prejuzgar los hechos, anticipar un criterio sin haber sustanciado la causa. El juez, una vez que el proceso llega, ha sido presentado, sorteado y ha recaído en su despacho, el juez tiene la obligación de tramitar ese proceso, de darle trámite, porque eso es parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Insisto, con independencia del contenido de lo que se pretende, de la finalidad, del objetivo, de lo que se incluye en la denuncia contenciosa electoral. Entonces, por eso es que Muñoz no ha podido decirle, vea, llévese su denuncia, y cuando tenga claro lo que quiera, lo que quiere presentar, regrese. Pero acá no me puede pedir destitución. Es decir, ella puede pedir la destitución, pero finalmente quien va a tomar la decisión es el tribunal. Y entenderemos que el tribunal tomará una decisión. Objetivamente deberían obrar con independencia, imparcialidad, con competencia, y más que nada aplicando el derecho a los hechos del caso, a las pruebas de cargo, a las pruebas del descargo. Y en ese sentido, una hipotética sentencia tendrá que analizar para mí dos cosas. Y antes de hablar del tema de la sanción de la destitución, lo más importante es saber si ha habido o no el cometimiento de infracción electoral. Y a mí me parece que la denuncia no tiene claridad sobre los hechos, ¿no? Entonces dice, claro, hay violencia político de género, básicamente porque el presidente de la República firmó un decreto encargándole la función de embajadora de Ecuador en Israel. Ese es el hecho, no hay Claro, más. claro. Digamos, lo demás son adornos, ¿no? Que me dijo esto, que en tal medio de comunicación dijo tal cosa, que por aquí me dijo esto, que me discriminó. Lo cierto es que el hecho que para ella es constitutivo de violencia política es el decreto ejecutivo que la nombra embajadora de Ecuador en Israel. Eso, objetivamente hablando, jurídicamente hablando, se subsume a lo que el 280 del Código de la Democracia regula como violencia política. No, porque ¿qué es la violencia política según la ley? Es toda actuación, toda decisión, toda actividad encaminada a impedir el ejercicio de los derechos de participación de las mujeres en política. ¿No es cierto? Por ejemplo, no dejarle ejercer las funciones inherentes a su cargo. Por ejemplo, privarle del acceso a recursos públicos para desempeñar sus atribuciones. Pero resulta que aquí nadie le ha impedido a la señora ejercer las funciones inherentes a su cargo, porque la Constitución establece que la única función de un vicepresidente es subrogar al presidente y que cuando eso no ocurre, el vicepresidente tiene que hacer básicamente lo que el jefe del Estado le ordene o le disponga. Es decir, desempeñará, ejercerá, dice la Constitución, las funciones que el presidente le asigne. Por lo tanto, haber emitido un decreto. Nos puede parecer cuestionable la decisión del presidente, la podemos criticar o la podemos aplaudir, pero lo cierto es que está dentro del ejercicio de las potestades constitucionales de nuevo. Y luego, impedirle el acceso a recursos públicos, pero por Dios, gana casi $18,000 al mes en Israel. Y claro, todos dirán, sí, pero ella gana eso porque el presidente le mandó allá. Sí,
pero manejas recursos públicos y Claro, porque dispones está lejos de del una país. buena cantidad, exactamente, sí, por todo lo que queramos. Pero lo cierto es que la vicepresidenta de la República no ha estado privada del acceso a recursos públicos. Gana su remuneración, es decir, incluso gana mucho más que, que lo que gana el propio presidente de la República, por las consideraciones que sean, ¿no es cierto? Se le ha dado un equipo mínimo de trabajo, de tal manera que en esas condiciones difícilmente hablar de violencia político de género, al menos desde el punto de vista del presidente. Otro será el análisis que tenga que hacer el Tribunal Contencioso Electoral respecto de lo que dijo o dejó de decir la ex vicepresidenciable correísta PSC, hoy novoísta, la señora Jacob. Lo que haya dicho o dejado de Doctor, decir el viceministro Torres. Eso es punto y aparte. Yo me centro en la imputación que se le hace a Novoa. ¿Eso implica violencia política? No. Por lo tanto, si no hay infracción, ninguna sanción cabe. doctor, en otra palabra entonces, ¿verdad? Y haciendo acopio a los argumentos jurídicos expuestos por usted, no hay razón para que el Tribunal Contencioso Electoral acepte la petición de la vicepresidencia y se la debe de devolver por improcedente. Yo creo que luego del trámite correspondiente, primero ahorita la señora Abad tiene la carga procesal de aclarar y completar su denuncia. Tiene dos Lo que días ha porque pedido Muñoz. así establece el reglamento de trámite de expedientes del Tribunal Contencioso Electoral. Si en 2 días la señora no aclara o no completa, o al juez no le sigue quedando clara la situación, el caso se archiva. Pero si es que logra aclararle al juez qué es lo que quiere decir en su denuncia, cuáles son los hechos constitutivos de violencia política y cuál es su pretensión, el juez admitirá el trámite de la causa, convocará una audiencia de prueba y juzgamiento donde todos los implicados comparecerán ante este juez, presentarán sus argumentos de descargo, de cargo, sus pruebas de cargo, de descargo, y el juez sobre la base de eso va a tener que dictar sentencia de primera instancia. Yo creo que después de todo ese trámite, lo jurídicamente correcto es desestimar la denuncia por improcedente, porque no hay infracción cometida por el presidente Novoa, y luego, bueno, veremos qué pasa ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, porque esta clase de casos se resuelven en 2 instancias. Doctor, se justifica, ¿verdad? Esta gran parafernalia que ayer se vio y se escuchó en los medios de comunicación, en donde salían ministros, ministras, tanto en la televisión como en las redes sociales, defendiendo al presidente, inclusive la ministra Palencia, flanqueada por dos uniformados, etcétera, ¿verdad? ¿Se justifica todo esto? Pero yo creo que no, por eso a mí me parece que el gobierno en esto está errando en su estrategia. Me parece que tratar de posicionar un intento de golpe de Estado es equivocado a todas luces, no solo desde lo político, me parece que es imprudente, sino que desde lo jurídico no es cierto. Aquí no hay un intento de cometer delito de rebelión ni ninguna de esas cosas que se le parezca. O sea, para empezar, está utilizando los canales institucionales. Que podamos acordar o discrepar con lo que pide la señora Abad es distinto, pero presentar una demanda, una denuncia, una queja, delito no es. ¿Ah? Entonces me parece que ahí el gobierno está equivocado, porque además ministros que no tienen idea de lo que hacen en sus carteras de Estado salen a hablar de derecho, ahora son expertos electorales, ahora le hablan de infracciones electorales, ahora le hablan de golpes de Estado. Entonces, esa parte a mí no me gusta. Verá, mal o bien, hoy hay una denuncia. Si esa denuncia se califica, la mejor estrategia que yo le puedo recomendar al presidente Novoa es asesorarse bien jurídicamente. No lo está. El presidente está sin asesoría jurídica desde que inició su gobierno, lamentablemente. Este, y comparecer al proceso y defenderse ahí, y perdón que se lo diga así, y sacarle el aire a esa denuncia en la arena que corresponde, que es en el Tribunal Contencioso Electoral, presentando una buena contestación, presentando buenos argumentos de descargo, presentando prueba de descargo, porque además, ojo, en estos casos hay inversión de carga probatoria. No le corresponde a la señora Abad probar los hechos de violencia de género, le corresponde al presidente y al resto de denunciados. Así dice la norma electoral. De tal manera que en vez de ponerlos
a tuitear o a decir cualquier cosa en redes, eh, ponga a su equipo jurídico a trabajar en una buena defensa para que de repente el caso no se les vaya de las manos, ¿no? Verá que esto es de Ecuador y este Tribunal Contencioso Electoral nos ha dado muestras con creces de que cualquier cosa puede resolver. Las 8 de la mañana, 59 minutos. 8 de la mañana, 59 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el constitucionalista doctor Ismael Quintana. Vamos a darle el saludo pertinente al director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, don Alcides, y muy buenos días también a nuestro distinguido invitado, el doctor Ismael Quintana, en la capital de la República. Oiga, lo felicito y me alegro que lo veo degustando ahí un cafecito, ¿no? Sí, sí. Buenos días, don Andrés. Un cafecito en la mañana siempre es importante. Por supuesto, por supuesto. Además, en este caso, en la capital, en las mañanas, temprano, siempre hace friecito, hace Sí, como sí, decimos sí. aquí Pacheco. Sí, sí, sí. Amanece un poco frío. Además que estos días han estado un poco nublados, lluviosos. Apenas desde ayer algo empezó a salir el sol de nuevo. Pero siempre es bueno un cafecito a cualquier hora. Pero en la mañana, mucho más. Qué bueno, por supuesto. Así que ahí lo vemos y lo importante es que lo vemos nítidamente y lo escuchamos también nítidamente. A propósito, un gran saludo para nuestro amigo y compañero licenciado Alcides Montilla y a toda ¿Cómo la le va, audiencia del ingeniero? ¿Cómo Sistema de está? Emisoras Atalaya. Eh, ¿Cómo está, Alcidito? Y a todos nuestros compañeros en el panel central, tanto a Isaí Sánchez, a Carlitos Pacheco, como a nuestro operador, el licenciado Martín El Cabezón de la Torre. Don Ismael, le preguntamos algo. Este Tribunal Contencioso Electoral y a su vez el Consejo de Participación Ciudadana, hago esta relación porque hay integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que están denunciados ante el Tribunal Contencioso Electoral. A su vez, hay un integrante del Consejo de Participación Ciudadana que ha hecho denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, que ha llegado incluso a sanciones, como es el caso del consejero Esteban Guarderas. En este caso, vienen nuevas denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, en contra de la vicepresidenta de la República, de parte de Esteban Guarderas, a quien le hemos preguntado aquí más de una vez si es que él es gobiernista. Él dice que no, pero ahora vienen las denuncias, me imagino, de gente adepta a Verónica Abad, perdón, a la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa y el gobierno pues reacciona de manera airada ante esto. La pregunta es si es que realmente el Tribunal Contencioso Electoral debió haber intervenido en primer lugar en este tipo de sanciones, por ejemplo, como cuando se dio lo de Pavel Muñoz, porque han seguido las denuncias por temas de participación en las elecciones. En ese momento, algunos colegas suyos acá en Guayaquil, que están en Atalaya, me dijeron, oye, por gusto se mete el Tribunal Contencioso Electoral y sienta jurisprudencia en esto, más que por gusto, es un mal antecedente. No sé usted cómo lo vea. A ver, yo no voy a discutir la competencia de este tribunal para el conocimiento y resolución de infracciones electorales. Eso sería desconocer lo que expresamente establece la ley electoral, concretamente el 279. ¿Quién es el competente para resolver, así sean disparates los que se propongan, pero para resolver esos disparates?
disfrazados de infracciones electorales graves, el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, usted ha planteado varios casos. Este tema de la Liga Azul es un asunto que fue de público conocimiento, es decir, me parece que ni siquiera admite prueba ese hecho. Hubo campaña abierta en redes sociales hechas por un movimiento político, me refiero al correísmo, con Correa a la cabeza, promoviendo en su electorado a 7 candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, estos que se llamaban de la Liga Azul. Incluso le decían, vean, cuando vayas a la casilla de mujeres, identifica las que están con este color de blusa, la blusa azul o celeste, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es un caso de un evidente cometimiento de infracción electoral que tendría que ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral con toda la rigurosidad del caso. Lo propio debe haber ocurrido con el alcalde de Quito, otro funcionario que en el ejercicio del cargo hizo abierta campaña a favor de la candidata González. Pero en todos esos casos el tribunal ha sido abiertamente blandengue, contemplativo. ¿Qué pasó en el caso de Pavel Muñoz? Se presentó la denuncia, se pidió la destitución y a la larga el tribunal decidió aplicarle la sanción menor, una multa de carácter pecuniario y nada más. Entonces, y que pida disculpas, creo, ¿no? sí, alguna otra cosa Sí, por ahí alguna cosa, sí. de esas disculpas que se publican en páginas web institucionales y ahí queda, ¿no es cierto? Entonces, claro, usted me dirá, pero ¿por qué la gente sigue, los funcionarios, siguen cometiendo infracciones? Porque el Tribunal Contencioso Electoral no sanciona con dureza los casos en los cuales debe sancionar con dureza. Y entonces ahora tenemos esta denuncia que presenta Abad contra Novoa, pidiendo la destitución, la multa, la suspensión de los derechos políticos. Por lo cierto es que el tribunal está obligado a seguir sus propios precedentes. Y en el precedente más inmediato, que es el de Pavel Muñoz, no se tomó esa decisión, se le sancionó por una infracción electoral muy grave y se le sancionó con la pena eh, más baja, que era una multa. Hay una multa de ni sé cuánto. Entonces, yo no encuentro razón. Y le estoy diciendo que en el caso de Muñoz había suficiente prueba de que el señor cometió infracción electoral. Y pese a eso, el tribunal, claro que dijo que cometió infracción, pero le puso la pena mínima. Para el tribunal, entonces, no ha sido tan grave hacer proselitismo político ejerciendo un cargo público simultáneamente. Yo no encuentro ninguna razón para que en el caso de Abad contra Novoa se proceda en un sentido mucho más drástico, mucho más cuando la infracción no aparece claramente ni siquiera de lo descrito en la denuncia. Va a ser muy complicado que Abad pruebe, aunque no le corresponde, insisto, porque no tiene en ese caso la carga procesal de hacerlo, pero va a ser muy complicado que ella fundamente a partir de lo que narra en su denuncia, porque ya no la puede modificar, eh, que ahí hay un acto de violencia política o de género. Entonces, y en medio de esto usted tiene un tribunal contencioso electoral que está metido en su propia bronca, porque no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién mismo es el presidente, si esta señora Coloma o el mismo juez Muñoz. Entonces, conclusión de esto, ¿qué credibilidad puede tener un tribunal que hace lo que ha hecho este tribunal esta semana? Removiendo irregularmente a su presidente, poniendo sobre la mesa sí, yo pienso como usted, una cosa la de verdad locos. que no le veo credibilidad. Entonces, vea, si mañana dicen que Noboa cometió infracción electoral, no les creo. Si pasado mañana dicen que no la cometió, no les creo, porque los tribunales, los jueces, no tienen un origen democrático, entonces ellos no tienen esa legitimidad de origen. Ellos se legitiman ejerciendo el cargo a través de sus actuaciones, a través de sus decisiones. Y el problema es que este tribunal, absolutamente manipulable desde lo político, nos da una vez más muestras y evidencias de que no obra con la imparcialidad, con la rectitud, con la independencia con la que debería obrar, porque vea, justo cuando se presentan todas estas denuncias, hay cambio en la administración del Tribunal Contencioso Electoral. Qué curioso que remuevan al presidente y pongan a otra señora ahí para que se resuelvan estas cosas. Pero resulta que Muñoz sigue siendo juez y resulta que Muñoz es el juez ponente del caso de Verónica Abad versus Daniel Noboa. Es así de simple. Entonces, mientras esto no cambie,
la situación en el país va a seguir de tumbo en tumbo. Yo por eso decía, esto que empezó como una disputa personal entre Abad y Noboa, y que debió haberse quedado en ese nivel, y que debió haberse, ojalá, resuelto en el ámbito, en la esfera de lo privado, de lo personal, porque políticos con madurez, que no los hay aquí muchos, se hubiesen sentado a conversar, aclaraban la situación. Al país hasta ahora no le queda clara cuál es la razón por la cual Noboa se ha distanciado de Abad, se han peleado, se han disgustado, el tipo no le puede ni ver a ella ahora le acusa de que es un violento político de género, bueno, todo eso. Pero el país no sabe cuál es el origen de esta disputa. Y creo que como electores tenemos derecho a saber qué pasó. Se equivocó al escoger el binomio. Sin duda alguna se equivocó. ¿Quién le impuso ese binomio a Noboa? Eh, pero claro, toda esta problemática personal ahora se convirtió en un problema institucional, entonces ahora está metido el Tribunal Contencioso Electoral. En su momento se pidió la intervención de la Procuraduría, que no tuvo los pantalones para absolver una consulta que debió haber absuelto. En otros casos, expedito el procurador, ahora sí, timorato por evitar un juicio político, no quiso decir ni pío en la consulta que Noboa le planteó. ¿Por qué perdón? Pero si hay una institución que tiene absoluta responsabilidad en lo que ahora está pasando con el contencioso electoral, es el Procurador General del Estado. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿por qué razón? Porque estas denuncias que se presentan de lado y lado, ¿no es cierto? Abad contra Noboa, Noboa a través de guarderas contra Abad. ¿Qué finalidad tiene? Buscan inhabilitarse políticamente, Claro, buscan así es. destituirse mutuamente. ¿Por qué? Porque obviamente Noboa no quiere que Abad le suceda en el cargo en época de campaña electoral y porque obviamente Abad quiere y aspira a asumir la presidencia de la República, entendiendo que Noboa tendrá que ausentarse por hacer campaña electoral. Eso es todo. Aquí no es un tema de cometieron o no infracción electoral, debería ser. Acá lo que importa es utilizar a los órganos institucionales con afanes meramente políticos. Entonces, ¿quién pudo haber zanjado esta disputa? El procurador. Y nos evitábamos este espectáculo vergonzoso, porque el procurador tuvo en sus manos la posibilidad de decirle al presidente Noboa y de decirle al país, a ver, señor, ¿usted va o no va a la reelección? Y si acaso va a la reelección, entonces debe acogerse un régimen de licencia y le debe subrogar la vicepresidenta de la República o quien ejerza la vicepresidencia de la República. O, señor, usted no está, porque así lo dispone una sentencia interpretativa de la Corte, no está optando por un periodo, por una reelección, sino por su primer periodo electoral. Por lo tanto, usted no necesita acogerse un régimen de licencia sin sueldo y por lo tanto usted puede libremente ser candidato y presidente al mismo tiempo. Pudo haber absuelto esa duda el procurador, la pudo y la tuvo que haber absuelto. No lo hizo porque tenía miedo de que la Asamblea de inicie un juicio político. Vea, el procurador ha dado muestras de tal desconocimiento del ordenamiento jurídico en esto, que ni siquiera midió que un hipotético juicio político en su contra no iba a darse en este periodo, porque los juicios políticos siguen el orden cronológico, porque hay 50.000 millones de juicios políticos antes de un hipotético juicio contra él, y que por lo tanto cuando llegaba el turno del juicio político del procurador, ya no tenía trascendencia este tema, no lo hubiesen censurado y destituido. Entonces, no, como cuidamos del carguito, nos lavamos las manos, y ahora, claro, usted tiene un gobierno y una vicepresidente que no forma parte de este gobierno en la realidad de los hechos, buscando por cualquier lado pelearse a dentelladas mes y medio la presidencia de la República. Eso es lo que estamos viendo ahora. Sí, porque es mes y medio, como usted bien dice. La gente no tiene claro, muchas personas me dicen, no, es desde que se inscriben en octubre. No, porque el presidente de la República opta a la reelección para su mismo cargo, entonces no necesita renunciar. No es como cuando se opta para el mismo cargo, como los asambleístas que optan para la reelección para asambleístas, solo tienen que pedir una licencia en el mes de enero y eso es todo. Luego vuelven. Efectivamente. Cuando se opta por la reelección para el mismo cargo, el artículo 93 reformado en 2020 exige la licencia sin sueldo mientras dura la campaña electoral, por supuesto. No es desde la inscripción de la candidatura. Esa norma estuvo vigente en el artículo 100 de la Constitución del 98. Desapareció en la Constitución 2008
y la norma de la licencia para los casos de reelección al mismo cargo se implanta en las reformas a la ley electoral de 2020. Pero si usted opta a la reelección para un cargo distinto, lo que tiene que hacer, ahí sí, dice nuestra Constitución, es renunciar al momento de inscribir la candidatura, renunciar al cargo. Entonces, digamos, son cosas que no se deberían confundir. El punto de debate en el caso de Daniel Noboa es que él llegó para completar el periodo del expresidente Lasso, ¿ya? Y según una jurisprudencia de la Corte Constitucional, un fallo interpretativo de 2010, la Corte dijo que cuando un asambleísta o un presidente es electo en el contexto de una muerte cruzada, solo lo es para completar el periodo, no está desempeñando un periodo completo. Y que si decide participar en el inmediato proceso electoral, esa participación no se imputará al conteo, al cómputo de reelección. Entonces, técnicamente Daniel Noboa, si es que inscribiese su candidato, él recién estaría optando en 2025 para su primer periodo de gobierno, 2025-2029. Por eso es que él incluso podría luego, ahí sí ser reelecto en términos constitucionales y jurisprudenciales. Entonces, por esa razón, muchos hemos sostenido, incluso colegas de Guayaquil también han sostenido esa postura, ¿ya? Que yo creo que es la jurídicamente correcta, de que al no ir a la reelección, Daniel Noboa no requiere la licencia para hacer la campaña electoral. Evidentemente eso nos genera otra discusión. Otra discusión. Dice, bueno, efectivamente, claro. Porque claro, si usted me está diciendo que Daniel Noboa puede ser funcionario público y candidato a elección popular al mismo tiempo, ¿cómo podemos separar los dos roles? El rol de primer mandatario y el rol de candidato. Entonces, esos son los vacíos. Pero eso no es culpa nuestra ni es culpa del presidente Noboa. Vaya y eso corrijan la ley. La Asamblea tuvo que y haber con la tenido Corte en cuenta. Constitucional también, pues para que lo especifique. Yo no creo que la Corte tenga en este momento posibilidad de pronunciarse sobre esto, porque el problema no es a nivel constitucional. ¿Por qué razón? Sencillamente porque la Constitución no exige la licencia sin sueldo cuando alguien opta por la reelección para el mismo cargo. No lo exige. Eso se exigía en la Constitución 98, la de 2008 la eliminó. Entonces, no es un problema de nivel constitucional, este es un problema a nivel legal. Es la ley la que incluyó esta reforma. El Código de la Democracia. Efectivamente. Entonces, en esto la Corte no tiene nada que hacer ni decir, pero sí la Asamblea. Y cuando se reformó esto en 2020, ya muchos advertían que la Asamblea no tuvo en cuenta. Yo me acuerdo, doctor Ollarte publicó su libro de Derecho Constitucional hace algunos años, y en alguna de las ediciones, cuando él actualizó el libro a propósito de estas reformas del 2020, él ya advertía que la Asamblea no estaba teniendo en cuenta la sentencia interpretativa que le estoy comentando de la Corte Constitucional del 2010 y que eso nos podía a futuro traer problemas. Pero como este es el país en el que creemos que nada va a pasar hasta que pasa todo, ¿no es cierto? Porque este es el país donde dijimos muerte cruzada, nunca va a pasar muerte cruzada. Juicio político presidencial, no, ¿qué va a pasar si eso se relaciona con delitos? Ahora dijimos, muerte cruzada y elecciones anticipadas con participación del mismo presidente a la siguiente elección. ¿Es reelección o no es reelección? No, ¿eso qué va a pasar? Pasó. Entonces, como este es del país del que nada va a pasar y todo pasa, estamos en esta discusión. Pero claro, para Cronfle y esta gente, es más importante el día del gamer que tratar de regular estos temas con corrección para evitar estas discusiones jurídicas. Oiga, me hace reír usted. Las 9:17. Las preguntas de don Alcides Ezequiel Montilla. Oiga, doctor Quintana, le pido dos respuestas muy breves a estas dos preguntas muy breves también. La primera, ¿Fernando Muñoz sigue siendo presidente del Tribunal Contencioso Electoral? Una. Y la segunda, ¿debe de rehacerse el concurso para la elección de los 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia? A ver, sobre lo primero, brevemente sí. Yo creo que la resolución adoptada por estos tres pseudo jueces del contencioso electoral no tiene valor jurídico, no tiene motivación. Una decisión adoptada sobre la base de la violación de garantías básicas del debido proceso. Muñoz no pudo ni defenderse, no supo cuáles eran las imputaciones, no pudo presentar prueba de descargo, aplicándose una norma que es inaplicable a un órgano jurisdiccional.
Entonces, en esas condiciones, esa decisión no tiene ningún valor jurídico. Para mí, Muñoz sigue siendo presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Y sobre lo otro, sí, creo que el concurso debería, en el caso de la Corte Nacional, por todo lo que hemos estado viendo, la contratación tan curiosa que habría hecho la administración del doctor Román a una empresa que ni siquiera asoma, no tiene oficinas, no tiene RUC, no tiene actividad jurídica, y que esa empresa es la que manejó el tema de las pruebas de confianza, que hay dudas sobre cómo se conformaron los tribunales en las calificaciones y recalificaciones de pruebas teóricas y prácticas. Yo creo que hay serias dudas sobre la legitimidad de ese proceso. La solución está en el propio Código de la Función Judicial, porque ahí hay una norma, artículo 53 me parece que es, que le permite al Consejo de la Judicatura anular el proceso, al menos desde la parte en la que el vicio se haya producido, que me parece que es ya en la parte de la oposición, digamos, el tema de los méritos, me parece que no admite discusión ni duda, pero ya en lo que tenía que ver con la etapa evaluatoria de los aspirantes, me parece que hay irregularidades, por eso es que el Contralor está haciendo incluso ya un examen especial a este proceso. Y creo que en esas condiciones, para darle tranquilidad al país, hay que retrotraer, anular el proceso de selección de jueces hasta el momento en que se produjo la anomalía o la irregularidad. Finalmente, doctor Quintana, agradeciéndole por su intervención, permítame una última pregunta. ¿Se maneja ya en las esferas políticas, a propósito de la nueva elección del fiscal, verdad, cuyo reglamento pues está en discusión? El asunto, y eso es lo que se maneja a criterio por acá en Guayaquil, por lo menos, que va a llegar el mes de abril, en donde tenga que abandonar su cargo ya por cuestión constitucional, la fiscal actual no se va a quedar el subrogante Wilson Toainga, y ahí va a entrar la corte la corte, el Consejo de la Judicatura, para nombrar a un subrogante que se va a quedar 4 años, y que ese es realmente el interés de las esferas políticas, de proceder de esa manera. ¿Qué de real tiene toda esta versión, doctor Quintana? A ver, el fiscal general del Estado, cargo que ahora está ocupado por una dama, es un funcionario público de periodo fijo. El periodo constitucional de funciones de la doctora Salazar vence, como usted bien ha dicho, en abril, mayo del próximo año 2025. Ella, de pleno derecho, cesará en funciones. La norma incluso no permite la reelección del funcionario que deja el cargo. Además, tengamos en consideración que la doctora Salazar para ese momento ya habrá dado a luz, estará en su etapa probablemente de lactancia y ese tipo de cuestiones propias de la maternidad. Así que me parece que ella ya más bien está empezando a cerrar su gestión. ¿Qué debería ocurrir? Digamos, si es que el Consejo de Participación Ciudadana no hace lo que debe hacer en estos meses, porque yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer el concurso y de hacerlo bien y nombrar un buen fiscal. Pero si estos señores no pueden ni nombrar vocales del Consejo Electoral. O sea, le pidieron al procurador 2 criterios, incluso para unificar los procesos, porque resulta que el CNE este año tenía que irse a su casa completamente. Y no hemos podido hacer eso. A duras penas a esta gente en el CPCC se le da para nombrarte superintendentes. Eso pueden hacer, y eso porque es con ternas y el concurso, y no hay concurso, entonces no es tan complicado. Pero a esta gente se le complica eso, hacer concurso, difícil. Pero lo ideal, lo que debería ocurrir es que el Consejo arranque ya el proceso de designación, que tengamos estos 6, 7, 8 meses que todavía restan para tener listo el nuevo fiscal que asuma el cargo en reemplazo de Diana Salazar. Eso debería ocurrir. Ahora, si eso no ocurre, ¿ya? Toainga tendrá que quedarse al frente de la fiscalía, prorrogado en funciones hasta ser reemplazado por el fiscal titular. Desde ningún punto de vista, el Consejo de la Judicatura tiene atribución para nombrar a dedo un fiscal interino, subrogante del subrogante o lo que sea, ni tampoco el Consejo de Participación Ciudadana. Vea, si eso llega a pasar, yo espero que la próxima Asamblea Nacional censure y destituya a estos 7 señores del CPCCS, que se pasan también peleándose, alándose de los cabellos, peleándose la presidencia, la vicepresidencia, y que no son capaces de hacer lo único que la gente les pide que hagan:
concursos bien hechos para nombrar autoridades probas. Eso es lo que se les pide. Pero si no lo haces, estás incumpliendo funciones. Y el incumplimiento de funciones es causal de juicio político. Doctor Quintana, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muy amable usted. Un abrazo para ustedes. Buenos días y buen fin de semana. Muy bien, igualmente para usted, doctor Quintana, ha sido el doctor Buen Ismael fin de Quintana, semana, igual. constitucionalista, ingeniero Mendoza. Muy interesante la entrevista. Hemos tratado muchísimos temas con el doctor Quintana, un versado en la materia legal constitucional y siempre da sus buenos puntos de vista, ingeniero Mendoza. Tiene toda la razón, Alcidito. Un versado en la materia constitucional y jurídica, además, es muy pedagógico y didáctico para poder entender las cosas. Nosotros los que no somos abogados y toda la gigante audiencia y también los que nos siguen a través de las redes sociales del sistema de emisoras Atalaya, eso nos facilita mucho las cosas, Alcides. Además nos permite preguntar una serie de puntos que creo que todos quisiéramos saber, ¿no? Claro, por supuesto, porque como no somos abogados ni estamos estudiando derecho en la universidad, somos comunicadores. Necesitamos para que nuestra audiencia entienda bien, necesitamos nosotros saber un poco de la materia que se trata, en este caso de la materia legal constitucional, para poder hablar con un poco más de propiedad, como Claro, debe ser. claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a la pausa comercial.